habíamos quedado entonces la presentación de este segmento particular, el denominado de perfil, que yo le digo que la particularidad que tiene, o lo que lo hace distinto de los otros, es que yo necesito, para poder reconocer que es un segmento y que es único o es específicamente un segmento de perfil con la característica que en este caso está mostrando el ejemplo. ¿Qué característica tiene este segmento? Aparte de ser oblicuo a ambos planos de proyección, estar contenido en un plano alfa perpendicular a ambos planos de proyección. Vamos a ver que ese plano también tiene un nombre particular, que es el de perfil. Este segmento de perfil tiene la particularidad de que el punto A, uno de sus extremos, el punto A, es un punto de máxima cota, o mejor dicho, los puntos del segmento, a medida que van incrementando su cota, se acercan al plano vertical. Y a medida que van incrementando su apartamiento, se acercan al plano horizontal. ¿Lo ven? Y eso lo puedo leer, o lo voy a leer en las proyecciones, identificando, por ejemplo, que la proyección del punto A tiene menos apartamiento que la proyección del punto P, y que el punto A tiene mayor cota que el punto B. ¿Qué pasa si me olvido de ponerle nombre? Me encontraría con algo así. En mi hoja aparecerían dos rayas y si no la identifico, como la diapositiva anterior, no está identificado los extremos del segmento, yo no tengo certeza de qué es esto. Vamos a verlo en el espacio y en un ejemplo. Si ustedes observan, este no es exactamente el mismo ejemplo, pero un ejemplo similar al que yo les presento. Acá en vez de llamarse AB, los puntos del segmento, el segmento con los puntos P y L. ¿Sí? ¿Está? Si en la hoja me aparece algo dibujado así, yo no puedo garantizar que estoy ante la presencia hasta de un segmento de tipo perfil. ¿Por qué les digo esto? Porque podría darse el caso, ahora sí lo voy a mostrar en la hoja, de que mi segmento en realidad, o lo que yo creo que es mi segmento, podría llegar a ser este otro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Puede ser así, que es el caso del ejemplo del que yo les estaba mostrando hace un rato. Un segmento de perfil donde los puntos, a medida que se incrementan su cota, se acercan al plano vertical, que es algo similar a este caso. Acá estoy viendo lo que se denomina la tercera proyección. Eso es lo que voy a terminar de explicarles ahora en un rato. Pero, si pasara otra situación, ¿qué les quiero decir? Si en su dibujo L, el punto L, o los puntos como L, de menor apartamiento, además tienen menor cota, ¿m? Cuando lo vea de costado lo voy a ver de esta otra forma. ¿M? Y es más, si no incluyo ningún tipo de letra o de denominación,
van a ver que la inclusión de una tercera proyección me permite a mí no depender de la denominación de los elementos, que es un poco hacia donde vamos. Nuestra intención es que de un gráfico, y solamente de un gráfico, sin la inclusión de un nombre, de un número o de una medida, seamos capaces de reconocer qué es lo que pasa en el espacio. Vamos a ver qué es esto de la tercera proyección. Yo ahora se lo estoy presentando, parece algo muy novedoso, pero no se los terminé de explicar correctamente. Pero quiero que se entienda, porque inclusive puede llegar a ser el caso que ni siquiera sea un segmento. En ese caso, por ejemplo, es una figura y se corresponde con las mismas proyecciones. ¿Mm? Por eso la importancia de incluir más de dos proyecciones cuando no quiero hacer ningún tipo de referencia de tipo fanumérica, vamos a llamarlo, nombrando los extremos de los segmentos para identificar ya sea un segmento en este caso o una figura, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a introducir entonces el concepto de tercera proyección. Y para el cual voy a volver a posicionarme en nuestro segmento LP, ese segmento que les presenté cuando les definí el concepto de proyección de recta, y les presenté en particular al segmento de tipo frontal. ¿Mm? Vuelvo a la diapositiva, cosa que esta también la voy a subir, si les sirve de algo después para terminar de consolidar el tema. Si ustedes observan, aparece en nuestra diapositiva la inclusión de un tercer plano de proyección, que estoy resaltando con una serie de segmentos. ¿Ven? ¿Qué es esto del tercer plano? Es tan plano como el plano 1 y el plano 2. No existe un límite de planos de proyección. Yo puedo incluir todos los planos que a mí se me antojen a la hora de proyectar. En particular estoy incluyendo un tercer plano que tiene la característica de ser perpendicular al plano 1 y perpendicular al plano 2. ¿Y qué hago sobre ese plano? Lo mismo que hice con el plano 1 y el plano 2. Tomo una recta y proyecto. El resultado no es otra cosa que una proyección en dicho plano. ¿Mm? Fíjense, incluye el tercer plano de proyección. Por ahora voy a ocultar este, total, todavía no lo vamos a usar. Y para obtener la proyección de la recta en este nuevo plano de proyección, que en este en particular tiene la característica de ser perpendicular al plano vertical y perpendicular al plano horizontal. Siempre tiene que ser así. Para que participe de nuestro sistema, la única condición que le voy a poner es que sea perpendicular a alguno de los dos. ¿Mm? En este caso, es perpendicular a los dos. ¿Es necesario que sea perpendicular a los dos? No, solamente para que participe en el sistema diédrico o en el sistema Monge, va a tener que ser perpendicular solo a uno de los dos. Ahí ven cómo se proyectan el punto P y el punto L. Proyecciones de L, proyecciones de P y de cualquier otro punto que yo proyecte, termina armándome la proyección de la recta en el plano 3. ¿Sí? Y tal lo hice con el plano vertical, perdón, con el plano horizontal, el plano 1, y lo abatí. ¿Se acuerdan que lo giré?
hasta hacerlo coincidir con el plano vertical, o sea, hacerlos ambos coplanares, voy a hacer lo mismo con este plano 3. Giro y tengo a los tres planos coexistiendo en un único plano. Y así se verían las tres proyecciones coincidiendo en la hoja. Acá me salieron las líneas de enlace. Así ustedes la verían a las tres proyecciones coexistiendo en la hoja. Si ustedes observan, si yo tomara únicamente estas dos proyecciones, nuevamente tendría un diedro. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en realidad, en vez de proyectar en un plano vertical y en un plano horizontal, proyecto en un plano vertical y en un plano lateral. Según vimos, dos proyecciones me alcanzan para identificar cuál es su condición o la condición de esta recta en el espacio. Bueno, vamos a hablar de los puntos que participan de esta recta, el punto L y el punto P. En la proyección en el plano vertical, yo distingo que el punto P está arriba del punto L. En un plano lateral, también distingo que P está arriba de L. ¿Sí? No me aporta un dato extra. Pero en el plano lateral estoy observando condiciones que yo veía en el plano horizontal. Fíjense la condición de estar perpendicular a la línea de enlace. Proyecciones se vinculan entre sí mediante línea de enlace. Esa condición me dice que esto está en verdadera magnitud. La otra proyección está en verdadera magnitud. Pero además me cuenta que todos estos puntos están igual de separados respecto del plano vertical. ¿Y cómo se llamaba eso? La separación respecto al plano vertical lo conocimos como apartamiento. Nada más que este apartamiento ahora lo distingo desde otro punto de vista, desde un punto de vista de un plano lateral. Entonces, en este caso particular del segmento frontal, tengo información redundante. Yo no necesito esta proyección para entender que es un segmento o una recta frontal, aun cuando no tenga ninguna indicación de tipo alfanumérica. Si yo le borrara o le tapara todos estos numeritos, estas letritas, ustedes seguirían viendo las dos proyecciones de una recta y claramente me tendrían que saber decir que estamos ante la presencia de una recta de tipo frontal, aun cuando esta proyección no exista. En el caso del ejemplo que yo les mostraba antes, del tema de un segmento de perfil, es indispensable, si no identifico los extremos, incorporar la tercera proyección. ¿Está? Pero fíjense además cómo esta proyección y esta otra, alguien me está haciendo una pregunta. Me dice Valentina si nosotros vamos a tener que hacer proyecciones así, pero a mano, ¿cierto? Como una pregunta, no con AutoCAD. La realidad es que vamos a ver que esta proyección que aparecen tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, las puedo hacer a mano. A mano vamos a convenir que en este caso hacerlas a mano puede ser hacerlas de la misma forma que ustedes estuvieron dibujando los primeros prácticos de AutoCAD. Reemplazar el lápiz, la regla, etcétera, por los comandos propios de AutoCAD. Eso podría ser dibujar una situación en particular de proyecciones. Y también vamos a tener la posibilidad de trabajar directamente con las tres dimensiones, algo similar a lo que estoy haciendo yo o lo que yo les estoy mostrando en la pantalla. La idea es que ustedes entiendan básicamente el concepto de lo que ustedes se van a encontrar dibujado, o si lo tuvieran que hacer tal cual se lo estoy mostrando yo, dibujarlo a mano. Amarlo, vuelvo a repetir, dibujar a mano es
ya sea en una hoja con una regla y un lápiz, o con el AutoCAD con los comandos. Muchas veces, porque nosotros vamos a terminar también modelando 3D. Muchos prácticos van a incluir el modelado 3D. La realidad es que profesionalmente ustedes ni siquiera a veces hagan un modelo 3D y tengan que hacer un plano que incluya 2 proyecciones del objeto. Cómo lo dibujemos va a depender del tipo de trabajo que vayamos a hacer, ¿no? No siempre, imagínense, yo no voy a hacer un modelo 3D de un segmento. Esto que yo les estoy mostrando, que ustedes ven ahora en la pantalla, en las 3 dimensiones, es un despropósito total para dibujar un segmento. Imagínense hacer semejante modelo 3D, dibujar el planito, los puntitos, etc., cuando en realidad el único resultado que yo necesito es que aparezca en el plano vertical y en el plano horizontal 2 rayitas. ¿Vale la pena hacer un modelo tridimensional? Hacer lo que ustedes van a conocer como vistas automáticas. Según el tipo de trabajo que uno tenga que hacer, va a depender el tipo de esfuerzo, el tipo de producido o de modelado que uno haga de ese objeto. Les vuelvo a repetir, si es un segmento, no voy a hacer un modelo 3D de un segmento. Pero sí tengo que ser capaz de hacer esto. Sí ser capaz de reconocer, si alguien me tira esto en una hoja, que esto es un segmento que se ve en verdadera magnitud en el plano vertical. Sí entender cómo está este segmento en el espacio respecto de mis planos de proyección. O los planos materiales en los cuales yo me esté tratando de reproducir esta situación espacial. ¿Qué digo con planos materiales? Y cuando estábamos en el salón era el plano del piso y el plano de la pizarra. Como para orientarnos, ¿no? Es un poco, lo tiro como concepto, ¿no? Bueno, continúo. Esto claramente es conceptual, muy conceptual, a veces cuesta tratar de relacionarlo con un objeto, voy a tratar en lo posible de relacionarlo con objetos, pero imagínense encima de las limitaciones que por ahí me estoy encontrando de manejar dar una clase no acostumbrado como la doy, y que tratar de que a ustedes todo les llegue un poco el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, de esta forma, y recuerden que el apunte, siguen con un lenguaje un poco más duro, y me está preguntando Victoria si hay algún lugar con toda la teoría donde esté explicado. El lugar, digamos, fuerte donde está la teoría, por ahí un poco más duro conceptualmente, es en el apunte con el cual nosotros íbamos a trabajar en clase, ¿sí? Igual, Victoria, como todo, esto es un montón de conceptos nuevos que me imagino que son para todos cuestiones completamente nuevas, que cuesta entenderlas, hablar de planos de proyección, de rectas, de punto, cuando quizá la primera vez que lo están enfrentando. Así que a no asustarse, a tener paciencia, a repasar los videos. Entonces, hasta aquí, abatí en la tercera proyección y llego a verlo, olvídense de ese C que figura ahí que lo tengo que corregir. Aparecen entonces representadas las 3 proyecciones del segmento, de las cuales en las 3 proyecciones distingo desde cota, apartamiento, y en este caso lo veo todo por duplicado. La característica que tienen estas 2 proyecciones en sí es que no existe línea de enlace que las vincule, porque he decidido abatir todo respecto al plano vertical. Del plano vertical sí nacen líneas de enlace respecto a las otras proyecciones. Bueno, de esa forma cierro un poco el tema proyecciones de rectas y segmentos y la inclusión o el conocimiento de lo que es la tercera proyección.